Aquí seguimos, es 10 de diciembre ya del año 2025. Los periódicos de un vistazo, hay vida más allá del fiscal general del Estado que una vez fue el señor García Ortiz. O sea, hay otros asuntos. Para muchos lectores, de hecho, y para muchos oyentes, la noticia del día no es García Ortiz, sino Xabi Alonso. Si sobrevivirá o no el entrenador del Madrid a la visita del Manchester City, o sea, de Guardiola al Bernabéu. Recibe al ogro, dice la portada de Marca. Un monstruo viene a verte, es la portada del diario AS esta mañana. La versión de ABC, contra quien hoy compite Xabi Alonso, es contra su despido. La portada del Mundo dice juicio sumarísimo al técnico, dentro matiza que es al técnico y al resto de la plantilla. Digamos que en este caso el Tribunal Supremo con minúsculas se llama Florentino Pérez, y veremos esta noche, en función de lo que pase en el partido de Champions, cuál es su sentencia o su veredicto. Bueno, gran asunto de los diarios, sin duda, la sentencia al fiscal general, ya ex fiscal general, porque acuérdese que dimitió en cuanto supo que estaba condenado, y no ha habido manifestaciones históricas, ¿verdad?, en su defensa, que ahí es donde ha reculado la parte más agitadora del gobierno. Sin novedad en la prensa, los diarios que ya estaban convencidos de la justedad de la condena se reafirman hoy en su convencimiento o justeza, y los que estaban convencidos de la injusticia pues se reafirman en su convencimiento de que es injusta la sentencia. De pocos cambios, bueno, ningún cambio de hecho. Editoriales. El Mundo dice: la conducta del fiscal fue insólita y para establecer su responsabilidad no era necesario ir más allá de los elementos sobre los que no hay controversia. El País: la sentencia carece de solidez, certezas y consenso. Si el periodista Campos de la SER mintió, el tribunal debería haber actuado contra él y no lo hizo. El voto particular o discrepante, por el contrario, pues a la editorial del País le parece muy sólido y demoledor. Dice: la sentencia vulnera la presunción de inocencia y acabará en el Tribunal Constitucional. La Razón editorial: sentencia sólida, fundamentada y rigurosa, propia de un tribunal del máximo prestigio y máximo conocimiento. ABC: el Constitucional no es órgano de apelación y su función no es sustituir al Tribunal Supremo. Decir que el juicio no ha sido justo es una broma de pésimo gusto. Digamos que ya hay diarios que están en el escenario siguiente, que es cuando se produzca el recurso del fiscal general o de García Ortiz al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, sobre lo que puede pronunciarse, es sobre la vulneración de la Constitución. Es decir, si entiende que ha habido una vulneración de alguno de los derechos recogidos en la Constitución, no sobre los argumentos jurídicos del Tribunal Supremo. Así que veremos. La Vanguardia no publica editorial sobre la sentencia, hoy el editorial sobre Meloni. El diario El Español sí lo hace, dice que esta sentencia tiene una carga probatoria superior a la de otras condenas que nunca han sido cuestionadas. Dice: los ministros que se han burlado de esta sentencia están sembrando el terreno para que el Constitucional la revoque. Adelante al diario.es que García Ortiz pedirá cuanto antes la nulidad para acudir en efecto al Tribunal Constitucional, pero apunta el Confidencial que el Tribunal Supremo ha blindado su sentencia de la posible vulneración de derechos, porque al declarar la nota de prensa delictiva en sí misma, obliga a demostrar que el fiscal no participó en la elaboración de esa nota de prensa, cuando en realidad el fiscal ha asumido y ha confirmado que él la dictó, con los entrecomillados de los correos reservados, y que por tanto esta segunda parte de la nota de prensa es la que hace más difícil que el Constitucional pueda alegar que se ha vulnerado derecho alguno. Bueno, lo veremos. Señala Leire Iglesias en su columna del Mundo que, hombre, para ser unos jueces tan entregados, según el oficialismo, a Díaz Ayuso, han dejado por escrito la advertencia de que el novio no podrá utilizar esta sentencia en su causa por fraude fiscal. No podrá utilizar esta sentencia como argumento para pedir la anulación o la nulidad de su propia causa por fraude en el impuesto de sociedades. Escribe Pablo Ordaz en El País que la filtración es práctica común entre el poder y la prensa en España y que el fiscal general pecó de impaciencia. Dice: en la jerga de policías y ladrones ha sido condenado por pardillo, el torpe que lleva escrita su condición de pardillo en la cara y está a merced de que se le cruce en el camino algún listillo capaz de aprovechar esa coyuntura. Hermida, en este mismo diario, escribe que la expresión «el fiscal o una persona de su entorno» evoca el crimen de los Urquijo, aquello de solo o en compañía de otros, y concluye que el tribunal ha tendido una alfombra roja a Miguel Ángel Rodríguez para su próxima ronda de patrañas. Opina Gaizer en El Periódico. Dice: la sentencia es la confirmación de lo que Marchena vendió camino del juicio oral. Hemos ido demasiado lejos para echarnos ahora atrás, porque eso nos abocaría a una crisis de la sala de lo penal. La columna más llamativa, pienso, es la de Vidal Folk en el diario El País, porque sostiene que el Tribunal Supremo se ha equivocado de delito y que cualquier estudiante sabe que la revelación de datos reservados no está en el artículo 417.1 del Código Penal, sino en el 197.2. Sin ánimo de cuestionar el conocimiento de los estudiantes, que no seré yo,
temo que el 197.2 se refiere a quienes se apoderan de datos reservados que no están autorizados a conocer, a quienes interceptan cartas o correos, por ejemplo, para averiguar cosas que no tienen derecho a conocer. Pero es que en este caso sí es el 417, que es el que castiga a quien, teniendo conocimiento de datos reservados a los que tiene acceso y derecho a tener acceso por su cargo, luego lo que hace es quebrar la confidencialidad a la que está obligado, ¿no? Dice el articulista: ignorancia o confusión mental de los jueces. Aquí urge el fact-checking ese que a veces se hace en los medios respecto de... ¿Se hace fact-checking también de las columnas o no? No sé. En La Vanguardia escribe Javier Melero, que es abogado, no sobre el fiscal general caído, sino sobre el relevo, sobre Teresa Peramato. Dice: no dudo de su competencia, pero me inquieta que se exhiba como mayor mérito su progresismo. No creo que sea, no que sea independiente o rigurosa, sino que es impecablemente progresista. Dice: yo al médico no le pregunto si es progresista, ni al cocinero le pregunto si es buena persona, ni al fontanero qué opina sobre Trotsky. Lo que espero es que sepan hacer bien su trabajo, ¿no? Bueno, otros asuntos del día. La ministra Alegría, amiga o examiga, no sé ya, de Paco Salazar, calificó ayer de error haber quedado a comer con él cuando ya había sido apartado por las denuncias de acoso. Lo hizo ayer la ministra, a la vez que repetía 1000 o 2000 veces en su comparecencia una expresión muy interesante que es aquí en Moncloa. Y decía que aquí en Moncloa se ha actuado con celeridad, entiéndase, no como en Ferraz. Desde Moncloa, se ha actuado con rapidez aquí en Moncloa, desde Moncloa, aquí en Moncloa. Aquí en Moncloa. La ministra Alegría, en efecto, forma parte de la Moncloa como ministra portavoz, pero también forma parte de la dirección del PSOE, o sea, de Ferraz. Se me ha acabado la música. El superior máximo de la ministra en la Moncloa creo que se apellida Sánchez, y el superior máximo de la ministra en Ferraz creo que también se apellida Sánchez. Y la segunda de su superior creo que se apellida María Jesús Montero, también en los dos sitios, en el gobierno. O sea que no son casos de doble personalidad, es que son los mismos y las mismas en los dos sitios, en Moncloa y en Ferraz. Ayer el presidente acreditó de nuevo que es incapaz de hacer una frase sin compararse con alguien para colgarse una medalla. El feminismo nos da lecciones, a mí el primero. Y la gran diferencia entre la derecha y la izquierda es que nosotros, cuando recibimos esas lecciones, pedimos perdón y actuamos en consecuencia. Soy mejor que los demás. Relata ABC hoy cómo Cerdán y Salazar impulsaron la purga feminista dentro del Partido Socialista, o en rigor, la purga de feministas dentro del Partido Socialista. Nombres de damnificadas: Adriana Lastra, Carmen Calvo o Andrea Fernández. Puede que esto Sánchez tampoco se enterara. Puede que firmara Sánchez el relevo de Adriana Lastra, por ejemplo, sin saber muy bien de quién se trataba o por qué se iba. O puede, por el contrario, que bendijera él mismo la purga cuando fue consultado. Interpreta hoy Las Provincias, por cierto, de que el caso Salazar acaba con el debate en la Comunidad Valenciana respecto de si Pilar Bernabé debería sustituir a Diana Morán como candidata del PSOE a las próximas elecciones autonómicas. Dice que ahora, con esto del caso Salazar, Bernabé encaja el golpe y ya Diana Morán se confirma como candidata. ¿Y qué más? Escribe Loquillo hoy en El Mundo sobre Jorge Martínez, de Los Ilegales. Dice: nos despedimos hace una semana con un hasta siempre camarada. Era el arquetipo de sargento bravucón y pendenciero, pero muy querido por la tropa. Añoraré tu conversación, tu firmeza y tu sabiduría de hombre de bien. Premio de hoy, el premio No tiene abuela, es para José Félix Tezanos, que ayer se cubrió de flores a sí mismo en el Senado. Dijo: el CIS siempre da en el clavo. El CIS siempre da en el clavo, dijo Tezanos. Y también dijo que es que no se puede preguntar por todo, porque decían: ¿por qué no ha preguntado usted por esto y por otro? Porque no se puede preguntar por todo, y es verdad, no caben todas las preguntas. Recuerda a los oyentes que el CIS nunca ha preguntado por Ábalos o Cerdán, pero sí por el televoto de Eurovisión, y que tampoco preguntó nunca por la ley de amnistía, pero sí por el nombramiento de Sánchez como presidente de la Internacional Socialista. Premio Meterse en Líos para Javier Gurruchaga, el mayor showman que ha dado España. Hoy le entrevistan en El Periódico de España, y además de contar que descubrió los pimientos de Padrón a los 37 años y a Flaubert a los 44, dice Gurruchaga: hoy no somos más libres que en el año 79. Ahora te lo piensas todo 2 o 3 veces, y si no te lo piensas no trabajas. Y premio a la frase redonda del día para Toni Acosta, actriz y cómica con la cabeza muy bien amuebla, que hoy dice en el diario El País: como es imposible contentar a todo el mundo, voy a intentar estar contenta yo.